No es nuevo que el ser humano necesite adaptarse para sobrevivir, especialmente cuando se trata de vivir cerca del agua o incluso sobre ella. Un ejemplo impresionante son los Sama-Bajau, también conocidos como los gitanos del mar. De hecho, ya hemos mostrado aquí en el canal su sorprendente vida. Viven en casas flotantes o en pequeñas aldeas construidas sobre pilotes, en medio del océano o en las regiones costeras del sudeste asiático. Han desarrollado la habilidad de ver bajo el agua y pueden aguantar la respiración durante minutos que parecen imposibles. Si aún no lo has visto, busca el vídeo. Sama-Bajau, los únicos gitanos que viven en el mar sin tierra firme para sobrevivir. Pero no son los únicos. En todo el mundo hay mucha gente aprendiendo a vivir sobre el agua. Ámsterdam, por ejemplo, lo entendió hace mucho tiempo. La ciudad tiene más de 2.500 casas flotantes, repartidas por los canales, muchas de ellas adaptadas de barcos antiguos o construidas directamente sobre plataformas. Pero quizás el caso más famoso de ciudad flotante sea el de Venecia, esa ciudad italiana llena de canales, góndolas y edificios históricos construidos sobre pilotes de madera clavados en el lodo. Ahora bien, lo que poca gente sabe es que existe una Venecia brasileña. Hoy, Bello Mundo te llevará a la comunidad flotante en el corazón de la Amazonia, un lugar donde las casas, las escuelas, los restaurantes, las tiendas e incluso una gasolinera se balancean sobre las aguas. Número 1. Ubicación y datos generales. Antes de mostrarte esta ciudad que flota sobre las aguas del Amazonas, vale la pena hacer una pausa y mirar el mapa, porque entender dónde está es casi tan curioso como la forma en que vive. Puede que nunca hayas oído hablar de la Zona Franca de Manaus. Es una zona económica especial en medio de la selva amazónica, creada para fomentar la instalación de industrias con beneficios fiscales y logísticos. Muchos productos electrónicos y electrodomésticos que se venden en Brasil provienen de esta región, que es uno de los polos industriales más importantes del norte del país. La Zona Franca de Manaus se encuentra en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas, una ciudad que se encuentra en el corazón de la selva tropical más grande del planeta. Pero, al contrario de lo que mucha gente imagina, allí no solo hay selva y ríos. Manaus es como cualquier capital. Tiene edificios altos, tráfico intenso, centros comerciales y un gigantesco polo industrial. Es una gran ciudad donde la selva y el hormigón se disputan el espacio cada día. Y en medio de todo esto hay un río inmenso llamado Río Negro. El Río Negro es uno de los mayores afluentes del río Amazonas. Sus aguas son oscuras, casi negras, debido a la descomposición de la materia orgánica de la selva. Rodea la ciudad como si la abrazara, bordeando barrios enteros y formando pequeños canales naturales. Y fue precisamente en este escenario donde surgió una comunidad que no creció sobre tierra firme. Se extendió sobre el agua. Esta aldea flotante ocupaba los canales naturales de la ciudad, conocidos como igarapés. Estos surgen con el exceso de lluvia, atraviesan barrios enteros y funcionan como calles líquidas. Los principales eran el Educandos, el Cachoeiriña y el São Raimundo. Todos desembocan en el centro de Manaus, cerca del puerto y del comercio. Allí se formó la ciudad flotante, con casas de madera sobre balsas, vecinos que se visitan en canoa y escuelas a las que se accede en barco. El clima ecuatorial de la región influye directamente en ello. La estación seca deja al descubierto tramos de arena y amplias riberas. Pero en las crecidas, el Río Negro puede subir más de 15 metros. Sin embargo, en lugar de desaparecer, esta comunidad sigue el ritmo del río. Las casas se elevan junto con el agua. Es una adaptación a la fuerza de la naturaleza. Un tipo de ciudad que nació sin planificación, pero que se mantuvo en pie, o mejor dicho, a flote,
por pura necesidad, y durante mucho tiempo fue conocida como la Venecia brasileña. Número 2. Origen e historia de la comunidad. La ciudad flotante del Amazonas no nació de un proyecto, ni de un bonito plano dibujado en un papel. Nació de la necesidad. Para entender cómo empezó todo, tenemos que remontarnos a los primeros años del siglo XX, cuando Manaus vivía el final del ciclo del caucho. Durante décadas, la ciudad fue el gran centro de extracción de látex en Brasil. Había tanta riqueza circulando que llegaron a llamar a Manaus la París de los trópicos. Pero la bonanza duró poco. Cuando creció la competencia asiática, el mercado se derrumbó. Y con él llegó el golpe. Sin empleo, sin inversión y sin infraestructura, la ciudad comenzó a recibir un nuevo tipo de movimiento. Un éxodo silencioso se apoderó de la región. Gente del interior, ribereños, nordestinos empujados por la sequía, todos emigrando a Manaus en busca de un nuevo comienzo, de un sustento, de cualquier cosa que les garantizara un techo y comida en la mesa. Pero la ciudad no estaba preparada. Faltaba de todo: vivienda, saneamiento, servicios públicos. En ese escenario, la improvisación se convirtió en la norma. En 1920, un recién llegado de Paraíba, llamado João Aprigio, hizo lo que parecía impensable. Ató troncos de madera, montó una estructura sencilla y puso su casa a flotar en el Igarapé do Educandos. La idea se extendió. Uno trajo a otro. Primero llegaron las chozas sueltas, luego pequeñas aldeas improvisadas. Cuando se dieron cuenta, ya era una ciudad, todo flotando. Al principio era precario, casitas de madera, sin electricidad, sin agua corriente, flotando sobre troncos y esperanza. Pero con el tiempo, lo que era provisional se convirtió en un hogar definitivo. Las familias crecieron, la comunidad se extendió y la vida comenzó a transcurrir allí mismo, sobre el agua. Durante muchos años, esta población vivió al margen de la ciudad, en sentido literal y simbólico, sin domicilio fijo, sin registro formal, pero con una organización propia. La gente construía sus casas con lo que tenía, creaba redes de apoyo y aprendía a lidiar con las subidas y bajadas del río. Era una lógica muy diferente a la de la ciudad tradicional. La ciudad flotante nunca tuvo código postal, pero tenía rutina, vecindad, comercio y cultura. Era un mundo aparte, que creció al ritmo del río y resistió incluso sin estructura. Y a pesar de toda la improvisación, acabó convirtiéndose en símbolo de una forma de vida que solo existe en la Amazonia. Número 3. Lo que hay. Quien llega allí por primera vez suele quedarse desconcertado. Todo es diferente de lo que se espera de una ciudad. No hay calles, ni aceras, ni esquinas, y sin embargo, todo funciona. En lugar de bocinas, lo que se oye es el motor de la famosa rabeta, que no es más que una canoa con motor o una barca a motor que surca las aguas. En lugar de coches, son estas pequeñas embarcaciones las que cruzan de un lado a otro como si fueran taxis improvisados. Por estos caminos transcurre la vida. Hay escuela, con aulas, profesores, niños uniformados y merienda en el recreo. Hay una iglesia católica con misa los domingos y campanas que suenan puntualmente. Y también hay un templo evangélico, donde el culto se prolonga hasta más tarde con alabanzas y oraciones. El comercio no para. Hay una pequeña tienda con aceite, jabón, arroz, caramelos en un tarro y pescado fresco en una palangana. Hay un almacén más grande, con congelador, queso de coallo e incluso internet para quien lo necesite. Hay un bar con billar, un restaurante que sirve caldeirada y un salón de belleza que se llena antes de las fiestas. Y sí, hay una gasolinera, pero en lugar de repostar coches, repostan barcos. Está anclada en la orilla del río, con bomba, empleado
e incluso una cafetería anexa. La ciudad funciona como puede. Todo allí se basa en la adaptación. Los espacios son pequeños, el suelo se balancea, el techo cruje con la lluvia fuerte, pero la vida sigue. A pesar de tantas limitaciones, allí hay rutina, hay vecindad, hay comunidad. Quienes viven allí aprenden desde pequeños que vivir sobre el río es adaptarse constantemente. Pero también es tener una libertad que ninguna gran ciudad ofrece. Pero, obviamente, no todo allí es poesía sobre el agua, porque, a pesar de funcionar, la ciudad flotante también sufre, y mucho. Número 4. Lo que falta. Vivir sobre el río tiene su encanto, pero también muchos retos, y la falta de infraestructuras básicas es, quizás, el mayor de ellos. Para empezar, no hay red de alcantarillado. Lo que se tira por el inodoro o por el fregadero va directamente al río, sin filtro, sin tratamiento. El mismo río que abastece, que transporta y que alimenta. No es una elección, es la única opción. El agua potable también es escasa. Algunas casas pueden almacenar la lluvia, otras utilizan filtros sencillos, pero la mayoría sigue dependiendo del agua del río, que se hierve cuando hay y se consume tal cual cuando no hay. A veces aparece un camión cisterna flotante, pero no resuelve todo. ¿Recolección de basura? No hay. Cada habitante se las arregla como puede. Quema lo que puede, empuja a un lado lo que sobra, tira lo que no puede guardar. Con el tiempo, la basura se convierte en parte del paisaje, acumulada entre las casas, en las orillas y en los arroyos. El servicio de salud tampoco llega. No hay puesto de salud ni ambulancia acuática. Si alguien se encuentra mal, depende de los vecinos, del motor de la barca y de la marea. Ha habido casos de personas que no han resistido durante el trayecto, porque entre el dolor y la ayuda hay un río de por medio. Hay escuela, pero no siempre se puede llegar. Hay alumnos que faltan cuando el río sube demasiado, cuando se estropea la barca o cuando llueve sin cesar. Hay profesores que no pueden cruzar. Aún así, se intenta impartir las clases, pero con poco apoyo. El suministro eléctrico también es irregular. Algunas casas están conectadas a la red, otras tienen instalaciones improvisadas y otras utilizan lámparas de aceite. Cuando se moja el cable, el riesgo es real. Cuando falta la luz, la noche es más larga y más insegura. La movilidad es frágil. No hay vehículos, no hay bomberos. Si se produce un incendio, son los propios vecinos los que intentan apagarlo. Cubos, hachas, remos, cada uno por su cuenta. Y además está el ciclo del río. En la crecida, las casas se hunden. En la sequía, los barcos encallan. El nivel del agua lo cambia todo, y quienes viven allí tienen que adaptarse rápidamente o lo pierden todo. Esta falta de infraestructura es antigua. La ciudad flotante siempre ha estado ahí, junto al centro de Manaus, pero ha pasado años invisible, ignorada por las autoridades públicas. Pero sigue ahí, y a pesar de todo, sigue viva. Porque cuando el Estado no llega, es la propia comunidad la que hace que las cosas sucedan. Número 5. ¿Cómo se organiza la comunidad? Si la estructura pública no llega, la respuesta nace allí mismo, dentro de la propia comunidad. Y no es algo nuevo. La ciudad flotante del Amazonas siempre ha vivido al margen de la política y las infraestructuras. Pero eso nunca ha significado pasividad. Al contrario, la improvisación se ha convertido en una práctica colectiva, la adaptación, una forma de existir, y la supervivencia, un esfuerzo compartido. Gran parte de las mejoras que existen allí no provienen del Estado, provienen de la unión entre vecinos, de la ayuda de ONG, de asociaciones con iglesias, asociaciones de residentes y proyectos independientes. Son personas que se unieron porque se dieron cuenta de que, si no lo hacían por sí mismos, nadie más lo haría.
Cuando una choza amenaza con hundirse, los vecinos ayudan a levantarla de nuevo. Traen madera, ofrecen un flotador, prestan el martillo. Cuando se rompe el motor, alguien que sabe de mecánica se ofrece voluntario para arreglarlo. En épocas de crecidas extremas o sequías severas, los residentes ya saben qué hacer. Se refuerzan las casas, se revisan las amarras, se añaden más flotadores a las balsas. Cada uno se encarga de su propia estructura, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudar a quien tiene dificultades. Si no hay recogida de basura, la comunidad intenta solucionarlo. Algunas familias se organizan para hacer tareas comunitarias, recoger lo que se puede y quemar lo que se puede. Ha habido casos de personas que han construido un espacio colectivo solo para almacenar basura reciclable y venderla después. La ganancia es pequeña, pero ayuda. En el ámbito de la salud, algunas ONG y grupos de voluntarios realizan visitas esporádicas con atención médica, distribución de medicamentos y orientación. No lo resuelve todo, pero alivia. En algunas situaciones, los residentes más antiguos ya saben incluso dar primeros auxilios o poner inyecciones sencillas, en caso de que la ayuda tarda demasiado. La escuela, a pesar de tantos obstáculos, se mantiene firme gracias al esfuerzo conjunto. Los barcos se convierten en transporte escolar. Hay profesores que vienen desde lejos porque creen en la importancia de lo que hacen. Y hay alumnos que reman todos los días porque saben que estudiar es su única oportunidad de cambiar de vida. También hay líderes comunitarios que organizan reuniones, gestionan solicitudes ante el ayuntamiento e intentan garantizar una asistencia mínima. A veces lo consiguen, a veces no. Pero siguen intentándolo. Y ese sentido de comunidad, más que nada, es lo que mantiene viva a esa ciudad, incluso cuando todo a su alrededor parece querer hundirla. Número 6. Economía. En un lugar donde no hay calles, ni tiendas de barrio, ni centros comerciales, es natural preguntarse, ¿cómo se las arreglan las personas? ¿De dónde viene el dinero? ¿Qué mueve la economía de una ciudad que flota? La respuesta comienza en el río. El río Negro no es solo un escenario, es un mercado, una carretera, un sustento. La base de la economía local es la pesca artesanal. El tucunaré, el tambaqui, el pirarucu y el surubim se encuentran entre los peces más buscados. Algunos pescan solo para alimentar a su familia. Otros venden lo que consiguen en los mercados, en las embarcaciones flotantes o directamente a los intermediarios que llevan el producto a Manaos. Además de la pesca, mucha gente vive de lo que ofrece la selva: azaí, castaña, pupuña, banana, cupuazu. Productos regionales que se convierten en fuente de ingresos, aunque modestos. Hay quienes elaboran harina de mandioca, goma de tapioca, dulces caseros, jabón artesanal. Todo a mano, con recetas transmitidas de generación en generación. La venta se realiza de puerta en puerta, de canoa en canoa o en los propios flotadores. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en este engranaje. Son ellas las que producen, venden, cuidan de la casa y además mueven una parte importante de la economía local. Muchas tienen pequeños negocios y sacan mucho de poco. También hay servicios. Gente que repara motores de lanchas, que hace transportes con lanchas rápidas, que trabaja como carpintero, ebanista o barquero. Hay quienes ofrecen transporte, hacen mantenimiento de balsas, construyen canoas, venden hielo o redes para dormir. Quienes viven más cerca del centro de Manaus a veces consiguen un trabajo fijo o temporal fuera de allí. Cocinera, ayudante de obra, vigilante, empleada doméstica. Salen por la mañana en barco, regresan al final del día, dividiendo su rutina entre dos mundos muy diferentes. Y está el turismo, que en los últimos años ha comenzado a surgir como una oportunidad. No es nada estructurado,
pero hay visitantes que llegan con curiosidad, queriendo conocer la ciudad flotante, almorzar en un restaurante sobre el agua, comprar artesanía local. Y los residentes han aprendido a recibir, a mostrar, a aprovechar. La economía allí no tiene empresas ni facturas, pero hay esfuerzo, creatividad y una forma propia de hacer que las cosas sucedan, aunque sea lentamente, aunque sea contracorriente. Y ya que hablamos de turismo, no faltan motivos para visitar la ciudad flotante del Amazonas. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Número 7. Turismo. Si las casas flotantes impresionan, la fauna local completa el escenario mágico. Obviamente, como es de imaginar, la única forma de llegar allí es por agua. El acceso se realiza desde el centro de Manaus, por uno de los brazos del Río Negro. Se puede ir en barco pequeño, en lancha rápida, con guía local o por cuenta propia. No tiene misterio, pero tampoco hay carretera. Solo río. El trayecto ya es una atracción. Durante el camino, es habitual cruzarse con delfines rosados, ver aves sobrevolando, escuchar el sonido de la selva. Dependiendo de la época del año, el agua se apodera de la selva y forma los igapós, zonas inundadas por donde el barco pasa entre los árboles, como si fuera un camino líquido. En la época de la sequía, el paisaje cambia por completo. Aparecen los senderos de barro, las playas temporales, los bancos de arena. Es como si el lugar tuviera dos versiones, una bajo el agua y otra en tierra firme. La observación de la fauna también es un atractivo. Hay posibilidades de ver perezosos, monos, caimanes, arirañas y tortugas. Todo depende del clima, la estación, la suerte y el silencio. Porque en la Amazonía, cuanto menos ruido, más vida aparece. No hay paquetes turísticos con guía bilingüe y horario fijo. Pero hay lugareños que conocen cada recoveco del río y muestran con orgullo el lugar donde viven. Te llevan a ver la escuela, los comercios, el restaurante, la casa flotante donde viven. Algunos ofrecen almuerzo regional, paseos cortos y buena conversación. Es un turismo alternativo y sencillo, una experiencia diferente en un lugar donde todo se mueve al ritmo del río. Y por hoy nos quedamos por aquí. Espero que hayas disfrutado de este viaje por la ciudad flotante del Amazonas, este rincón único de Brasil donde todo se balancea, pero todo resiste. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿habías oído hablar de la famosa Venecia brasileña? ¿Te atreverías a vivir en un lugar donde el suelo es agua y el barco es el único medio de transporte? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de toda esta historia? Deja tu respuesta abajo, y si te ha gustado este contenido, aprovecha para darle a me gusta, suscribirte aquí al canal Bello Mundo y activar la campana. Así no te perderás ninguno de los próximos viajes, porque aún quedan muchos lugares diferentes, curiosos y sorprendentes por descubrir juntos. Nos vemos en el próximo destino.